Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Desiguales. Horario especial en una jornada muy especial. La sociedad argentina movilizada y pensar que suele decirse que la sociedad argentina quiere dejar su pasado atrás y pensar solamente para adelante. Hoy se ha dado, entre tantas otras cosas, una manifestación clara de que la sociedad argentina construye desde el pasado, mira hacia el futuro, pero sin dejar absolutamente nada atrás. Lucila, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Queremos arrancar con un informe emocionante. La verdad, viéndolo se nos puso un poco la piel de gallina. ¿Por qué? Porque queremos recorrer la Plaza de Mayo a lo largo de estos años. Desde las madres, pocas caminando justamente para que no les peguen, porque literalmente ocurría eso. Las querían sacar a palazos de la Plaza de Mayo cuando preguntaban dónde estaban sus hijos. A hoy, a la plaza de hoy, año 2022, luego de 2 años con pandemia y sin poder hacerla. Vemos este informe y después hablamos. Recordar es traerte cerca, acercarme es volver atrás. Nunca pensé que el olvido fuese desaparecer. Se cumplen 8 años de la fecha en que las Fuerzas Armadas derrocaron a un gobierno constitucional elegido libremente por el pueblo. Lamentablemente tengo una hija en el cementerio y un nietito que ya tiene 8 años, que no sé quién lo está criando, y que se lo quitaron a mi hija a las 5 horas de haber nacido en un campo de concentración donde lo tuvo con esposas y encapuchada. Si después de todo este tiempo nos miramos sin saber dónde ir, a dónde esconderé mis frases. Yo traigo acá, conmigo apretados contra mi corazón, los 3.500 desaparecidos de mi provincia. Yo acá los traigo y están en cada uno de los actos de las madres de Tucumán. Por más que no les guste, estamos. Por más que nos quieran tapar, estamos. Y si nos matan, seguiremos estando. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. No hago más que estar buscándote. No hay un lugar que no traiga tu mirada. Deben abrirse todos los archivos de todas las fuerzas militares de seguridad, nacionales y provinciales, y los de la CIDE. No hago más que estar pensándote. Abandoné cada intento de olvidarte. Es el día que arrasaron nuestras casas. Es el día que llevaron a nuestros hijos. Cuando llevaron al primero, ya se llevaron los 30.000. No hago más que estar pensándote. Abandoné cada intento de olvidarte. Detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre. Estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida.
más. Qué pena que el tiempo no acompañó, se solía decir, ¿no? En los últimos años, cuando algo salía del todo bien. Bueno, efectivamente, el tiempo hizo lo suyo, un tiempo inestable, sin embargo, no faltó absolutamente nadie. A la cita con la memoria, con la verdad y con la justicia. Muchísimas cosas, muchas dimensiones. En Desiguales permanentemente hablamos del cruce de estas fechas tan importantes, tan determinantes en la construcción de la identidad política de nuestro país y que además se cruzan con el presente en un montón de sentidos. Hay un nunca más bien establecido, que es el nunca más por los derechos humanos, y hay una mirada hacia futuro construyendo el nunca más económico, en ese vínculo que después con Flor Barragán vamos a conversar con claridad respecto de el terrorismo de Estado fue la herramienta que utilizaron los verdaderos dueños del poder en la Argentina para tratar de instalar un modelo político, social, económico, hasta filosófico, diría yo, y que ha tenido sus continuidades aún en democracia. Sí. Y las tiene, y por eso, 46 años del último golpe cívico-militar, es bueno saber siempre que ninguna bandera está dada por hecho, ni la de memoria, ni la de verdad, ni la de justicia, ni como decía Pablo recién, ni la del nunca más, porque lamentablemente hoy en el Congreso Nacional hay legisladores negacionistas. En la legislatura porteña también se han escuchado discursos que siguen hablando de la teoría de los dos demonios. Se sigue mencionando a la educación como el adoctrinamiento, ¿no? Digo, esto de verdad tenerlo en cuenta. No está dada por hecha la política de derechos humanos en nuestro país. Hay un expresidente que ha hablado del curro de los derechos humanos. Bueno, es un expresidente que tiene esperanzas de volver al poder. Digo esto porque quizás uno a veces como que comienza a consumir o a hablar con los que piensan igual que uno. Ocurre mucho en redes sociales, es un fenómeno del que hemos hablado más de una vez en Desiguales. Ojo con esto, hay una parte de la sociedad argentina que no piensa, como por ejemplo decía hoy el presidente Alberto Fernández, aquí no hay grietas. Posiblemente no en el frente de todos. Posiblemente en el frente de todos, efectivamente, no haya grietas con respecto a un día como hoy, al Día de la Memoria. Pero en la Argentina, atención con esto, hay que pelear y hay que recordar cada día que la democracia es algo que tiene que quedarse. Es muy reciente la democracia argentina. Tiene solamente 39 años. Es más chica que vos, Caruso. Claro, bueno, está bien, es una manera de decirlo. Es cierto, y la democracia está en disputa por un montón de motivos. Es decir, no es la institucionalidad no termina de reflejar qué tan plena es una democracia, sobre todo cuando todavía falta mucho por conectar esos puntos que unen a los modelos económicos no solamente de la Argentina en ese momento en disputa, sino de toda la región, porque recordemos que fue sistemático, los golpes militares sistemáticos en toda la región, y por algunas razones que, insisto, en un ratito con Flor Barragán vamos a repasar. Pero además, con Néstor Espósito vamos a conversar acerca de, bueno, en qué momento están los juicios. Hoy charlaba con Pablo Yonto y él me explicaba, insisto, después con Néstor lo vamos a repasar con mucho más detalle, que el 40% de las causas o de los delitos cometidos están enjuiciados, y si hay un 60% todavía que está en la impunidad o que no se ha logrado justicia. Es mucho tiempo y no hay tanto tiempo, digamos, porque las madres, por supuesto, tienen su edad, las abuelas también, y los genocidas también. Otro tema interesante tiene que ver con lo educativo. No hace tanto tiempo que se han cambiado los programas para que efectivamente en las escuelas de nuestro país esto sea tematizado, y cuando se estudia historia se estudia este proceso también, la dictadura cívico-militar. Y yo me quedo con días como hoy, la producción audiovisual general que hay. En un montón de sentidos que ofrecen material para sostener viva la memoria, para seguir discutiendo y pensar a futuro. Porque otro tema importante, Lu, y tenemos un living ahora muy prontito en el programa, tiene que ver con la transferencia generacional de lo que significa la pelea por la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, la educación, Pablo, hemos mencionado recién, tiene que ver con el transmitir, ¿no? Estamos ya en el living de Desiguales con quizás bisnietos que hubiesen sido buscados en caso de no haber sido reconocidos como tales. Me refiero a bisnietos de esas abuelas que recorrieron desde el día 1 la Plaza de Mayo. E incluso, y ahora quiero pedirles la foto de la que habíamos hablado,
lo que tiene que ver con la transmisión en las juventudes que no están por ahí politizadas partidariamente o que tienen en sí una influencia muy grande en el mundo de las redes sociales, ni hablar en el mundo del deporte, porque hoy se conoció una imagen, que ahora la vamos a ver, que tiene que ver con los jugadores de fútbol de la selección. Miren, ahí están. Y lo vemos, por supuesto, a Lionel Messi, ¿no? Pero está Paredes, está Armani, bueno, hay todos los que van a jugar justamente en esta próxima fecha de eliminatorias que hoy ya comenzó, ustedes estaban viendo por la televisión pública, pidiendo por más memoria, más verdad y más justicia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, justamente por algo que ocurrió en el medio artístico, ¿no? De actores K, cantantes K, por decir lo que piensan, uno se guarda la opinión. Digo, hoy era un ejercicio muy bueno ver qué influencers hoy ponían algo en TikTok, en Instagram, en Twitter. Algo me refiero a memoria, verdad, justicia, nunca más, 24 de marzo, lo que sea. Son muy pocos. Son muy pocos. Y menciono esto porque hoy está en el link de Desiguales Pedro Pérez Di Salvo. Él es streamer, es basquetbolista, pero además es el hermano de Coscu. Sabemos Coscu quién es, la cantidad de millones de seguidores que tiene. Y sabe Pedro y Coscu el riesgo que tiene jugársela en cuanto a, bueno, nunca más un terrorismo de Estado, nunca más desaparecidos, nunca más una dictadura militar. Eso, lamentablemente, bueno, suele tener consecuencias. Yo esta foto, la verdad, la celebro y me parece que está buenísima. Efectivamente, algunos apuntes más. Insisto, un día muy rico en términos de simbología política. Por supuesto que el 24 de marzo del 2022 se cruza con la realidad. Entonces, con Nico Fiorentino vamos a conversar a ver qué testimonios se dieron. La movilización de la organización La Cámpora fue realmente impresionante. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hay que leerlo? De todas maneras, decidimos que en el nombre de la unidad y lo importante que es para que efectivamente algunas cosas no retrocedan, nos vamos a detener sobre todo en lo que ha significado la movilización en términos generales. Pero por supuesto han habido manifestaciones interesantes. Buena presencia de estudiantes en la marcha, buena presencia de sindicatos, de distintos sindicatos movilizándose como siempre. A mí me encantaría, esto es en términos personales, me encantaría alguna vez ver detrás de una bandera de la CGT todos los sindicatos efectivamente alineados, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de detenidos y detenidas desaparecidos y desaparecidas fueron de clase trabajadora, delegados de base, con las complicidades civiles de las empresas en las que laburaban. Bueno, ojalá eso pronto también se dé. Y finalmente no querría dejar de mencionar muchos silencios. Silencios de personas que hasta hace muy poquitos días salían por todos lados a hablar y que un día como hoy prefieren guardarse porque entienden que políticamente, bueno, prefieren no decir nada o que creen que no hay nada importante para decir en un día como este. A vos te gustan mucho los stickers que yo te comparto, ¿no? Me encantan. Y hay uno que dice, ¿nos sorprende? No nos sorprende. No nos sorprende, listo. Vamos a la mesa. Desiguales, programa libre de humo. Hoy más que nunca con toda la banda. Estamos con Flor Barragán, con Néstor Espósito que vuelve. ¿Cómo te sentís, Néstor? Muy bien, gracias. Bueno, qué bueno. Y el señor Nicolás Fiorentino. Estás bien seguro, ¿no? Sí. Te extrañamos, Néstor. No, estamos bien. Una calle no separada, Néstor. Está perfecto. Nico Fiorentino, ¿qué vamos a tener hoy? Vamos a hablar de lo que para mí fueron dos movilizaciones que hubo hoy. Y sé que suena un poco fuerte decirlo así, pero hubo una movilización, la histórica, la del 24 de marzo, y para mí hubo otra desde el punto de vista de la capitalización política, que fue la de La Cámpora. Lo decía recién en la apertura Pablo. No solo por la magnitud, sino porque empieza a transformarse también en un centro de gravedad para atraer a todos un montón de sectores que buscan su manera de diferenciarse o de marcarle al gobierno qué es lo que creen, qué es lo que piensan, qué es lo que ven. Y me parece que lo que empieza a verse acá, que también lo dijimos acá cuando se dio la votación del acuerdo con el FMI en el Congreso, que no era solo La Cámpora, que quedaba como muy señalada La Cámpora como un espacio rebelde, como un espacio, digamos, casi caprichoso. Yo decía, fíjense los votos en diputados, fíjense los votos en el Senado, que son los votos en contra, son minoría. Son minoría. Son más los votos, digamos, dentro del Frente de Todos, que no son de La Cámpora, que los que sí. Y hoy lo que vimos, cuando vemos que fueron intendentes, que se acercó todo el gobierno. El gobernador todo el gobierno bonaerense, no solo Axel Kicillof, estaba Martín Insaurralde, había otros ministros. Estaba Victoria Donda marchando con La Cámpora. No me voy a poner el hilar muy finito en la historia de La Cámpora porque aburre, pero hace
un par de años era imposible imaginar. No sé si es un matiz lo que voy a meter, pero yo digo, si efectivamente un sector del Frente de Todos tensa de tal manera que logra incorporar a aquellos que tienen críticas respecto de la gestión del presidente Alberto Fernández y confluyen en una única movilización, me parece que está muy bien. Si la lectura es hubo 2 marchas, me parece que es un desastre. Me parece que políticamente es un error. Por eso, si tensa para incorporar sectores que tienen una mirada crítica, me parece muy positivo. Bueno, si igual, se capitaliza de manera de 2 movilizaciones, me parece que hay un problema. Igual, me dejan explicarlo porque no quiero que se malinterprete. Lo que quiero decir yo, tuvo la movilización histórica. La movilización histórica que tuvo a la Cámpora también. Y después hubo otra cosa que pasó hoy, políticamente, que fue otra movilización. Pero no es la primera vez que la Cámpora moviliza desde la ex-ESMA hacia la Plaza de Mayo. No, en lo un hizo 24, durante todo el 24 de marzo. Lo hizo desde 2016 a 2019, 4 años consecutivos. Bien. Sí. Bueno, ya seguimos, ahí se arma el cruce No, Caruso-Fiorentino. Y me Bueno. lo dejan No, igual, pintados a Expósito y a Barragán que me No, tienen yo que no, Pero vender. pueden sumarse, por Me supuesto, tienen que a la vender, charla. para que me vendan. De eso se trata Desiguales, por otra parte, ¿no? Néstor, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de números, pero no de los números de los que habla Florencia habitualmente, sino de los números que tienen que ver con todo lo que se ha hecho desde la reapertura de los juicios hasta ahora, pero también con todo lo que queda por hacer y sobre todo con lo que no se hizo. Vamos a contar las causas que hace 4, 5 y más años que están paradas a la espera de una definición en el Poder Judicial, y también vamos a contar cuántos condenados hay, cuántos juicios quedan todavía por delante, y ese dato de que solo el 40% que aportaba Pablo Yonto lo vamos a traducir también en números. ¿Flor? Sí, vamos a estar hablando de deuda y de FMI y ustedes me van a decir que del momento actual, no, como estamos en el Día de la Memoria, vamos a hablar de la deuda externa y del Fondo Monetario, pero yéndonos entonces al periodo de la dictadura militar y cómo el tema económico, si bien siempre que los 24 de marzo hablamos de los desaparecidos, obviamente, y toda la parte más social, cómo lo económico fue central para analizar lo que pasó en esos años. Bueno, muy bien. De todo eso nos vamos a ocupar, por supuesto, en el programa. Insistimos, horario especial, programa especial en este Día Nacional por la Memoria. Vamos a compartir, fue muy esperada la palabra de Máximo Kirchner. En un momento de la mañana nos enteramos que iba a hablar Máximo Kirchner en el marco de la movilización de la Cámpora, en la que estábamos charlando con Nico. No habló con los medios de comunicación, habló con... el circuito interno, se transmitía vía Instagram la marcha de la Cámpora y habló con uno de los militantes que lo acompañaba. Dato no menor para lo que vamos a escuchar a continuación. Lo compartimos. Cuando nosotros le decíamos a la sociedad argentina que había que soportar y había que bancársela con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina, era porque no queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy. Y lo dijimos en todos los idiomas posibles. Obviamente nosotros no manejamos los canales de televisión y ustedes habrán visto estos últimos 50 días que se han dedicado todos los canales, no faltó uno, a criticar nuestra postura frente al Fondo Monetario. Bueno, acá uno elige los estudios de televisión o la calle y la gente, y esto está claro. Bueno, muy bien. Allí la palabra de Máximo Kirchner, ¿no? Con un señalamiento muy concreto. Él siente que todos los medios de comunicación, sin hacer distinciones, han marcado o han sido críticos del rol de la Cámpora respecto de la votación en el Congreso del Fondo Monetario Internacional y la distinción entre hacer política en un estudio de televisión y en la calle con el pueblo. Me tienta muchísimo meternos a discutir esto. Me prometí que hoy era el día por la memoria y que en realidad vamos a subrayar otro tipo de cosas. Pero bueno, la política nos encanta y nos metemos en eso. Nico, a ver. No, pero que sí, hay algo que le dice Máximo Kirchner que es una realidad que sostienen en la Cámpora hace mucho tiempo, que para una fuerza peronista, gobernar sin el termómetro de la calle, que es lo que le pasó al Frente de Todos en estos 2 años, se transformó en una fuerza palaciega. Y cuando vos perdés ese termómetro con la sociedad, perdés la línea de a quién representás. ¿La Cámpora o el albertismo? No, la Cámpora lo dice. Porque también lo dicen del otro lado. Lo dice la persona que vimos recién. Está bien, ¿dicen lo mismo del otro lado o no? Me están arrastrando a la arena, me están arrastrando, les aviso, Al barro. les aviso. Si efectivamente se convirtió en algo palaciego y entre poca gente y muy hermético y de repente estamos todos y todas atentas a un volantazo y a ver qué pasa, me parece que para bailar el tango hacen falta 2. Bueno, yo creo que van a empezar a bailar 2 en cualquier momento. Hoy hablaba con gente del gobierno y consideraban hoy como
Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Como que había dos personas subiendo una cumbre, una es Alberto y una Cristina, no había ninguno de los dos retrocediendo y que consideraban que en este acto, que sabían que la Cámpora iba a dar esta muestra de poder, diciendo, bueno, mañana arranca otra etapa, mañana arranca la etapa de deshielo. Esta es la expectativa que tienen en el gobierno. En el gobierno. No sé si levantaron el teléfono en otro lado piensan lo mismo. No, además recordemos que mañana se junta el directorio del FMI para, bueno, dar el visto bueno definitivo a este refinanciamiento de deuda. Digo, mañana, Flor, podría ser el día final, ¿no? Ya está, bueno, a partir de ahora, desembolso y chequeo trimestral. Así es, porque si bien se aprobó, digamos, se cerró con el Ministerio de Economía, se aprobó en el Congreso, mañana ya estaría la firma final de todos los países del Fondo Monetario. Ahora, este dato del acuerdo que aprobaría mañana, ¿juega a favor o en contra de ese deshielo? Mirá, si vos ves hoy cuál fue el posicionamiento. Hoy la Cámpora tuvo desde el punto de vista discursivo una estrategia muy clara, que fue la dictadura y el fondo son lo mismo. Cuando vos ves el video que distribuyó la organización, vos ves que la persona que más aparece es José Alfredo Martínez de Oz. Aparece primero celebrando un acuerdo con el fondo y después hablando con una línea que no quiero caer yo en la boludez, me permití esto, de decir Macri es la dictadura, pero sí eligieron un segmento de José Alfredo Martínez de Oz hablando de la importancia del cambio y cómo la gente no entiende el cambio y cómo a la gente le cuesta, recibir una etapa de cambio. Eso fue ahí, también marcharon con una bandera muy grande que hablaba de la independencia económica. Digo, fueron hacia ese lado, pero yo digo, atento con esto, yo creo que la expectativa, por lo menos del gobierno, se empezó una etapa de deshielo. Había pautada una reunión para esta semana que se terminó suspendiendo, que iba a haber como 2 de cada lado, podemos decir, que iban a estar Gabriel Catopodis y Juanchi Zabaleta, iban a estar Guado de Pedro y Andrés Larroque. Hoy Andrés Larroque, además de decir algunas cosas bastante fuertes sobre el presidente, dijo algo que me parece que era interesante. Dijo, a Cristina la criticaron siempre porque le decían que no escuchaba. Sí. Esto dice que le criticaron siempre a Cristina. Dice, bueno, y ahora nosotros estamos pidiendo que nos escuchen y nos critican por pedir que nos escuchen. Habló el presidente. Sí, habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y en continuidad con la gestualidad para trabajar en ese deshielo que menciona Nico Fiorentino, esto decía. Cada 24 de marzo la Argentina se une para repudiar lo que ocurrió aquel día. Y allí no hay diferencias, ¿eh? Allí no tenemos distancias. Algunos son más progresistas, otros más peronistas, otros de otro color, pero todos sabemos que hubo un 24 de marzo que persiguió, mató, asesinó, hizo desaparecer, condenó al exilio y postergó a la Argentina como nunca un gobierno la había postergado. El 24 de marzo es el Día de la Memoria e irónicamente es también el día donde más unidos estamos. Por supuesto, entendemos que el presidente Alberto Fernández se refiere al Frente de Todos, ¿no? Digo, a la coalición gobernante, Nico, cuando habla de la Argentina y cuando habla de que más unidos estamos. Pero yo creo que a otros, es cierto que hay sectores negacionistas, va a ser parte del Desiguales del día de hoy, pero excede al Frente de Todos la posición y la identidad respecto de la defensa de los derechos humanos. Quizá haya que trabajar muchísimo más en el nunca más económico, eso no tengo ninguna duda. Ahora, me parece que cada vez que se intentó avanzar en contra de las políticas de derechos humanos en la Argentina, las plazas que se constituyeron fueron muy heterogéneas, incluso más allá del Frente de Todos, es mi opinión. ¿Coincidís? Sí, igual desde que existe Juntos por el Cambio se retiró, hay sectores de la política partidos populares, ¿no? de la UCR, que se retiraron de las plazas del 24 de marzo. Ni hablar del PRO, de hecho se especulaba con que había sectores del gobierno de la ciudad que buscaban armar una columna del PRO. Estaba, si no me equivoco mal, era Enrique Abogadro, el ministro de Cultura de Ciudad de Buenos Aires, que tiró una onda para ver si marchaban, si movilizaban gente, finalmente no. Verla, sí, la verdad. Sí. Pero digamos, hay algo que es cierto y es que la plaza para decirlo de la manera más sencilla posible, la plaza del 24 se transformó en izquierda y peronismo, básicamente. Hoy es eso. Bueno, pero ahí hay una razón. Y la razón es, insisto con esto, que la dictadura no fue solamente un grupo de militares que cometieron las peores atrocidades contra argentinos y argentinas, bueno, y un montón además de compatriotas de nuestra región. Se trató de la continuidad de planes económicos, con lo cual es lógico que espacios políticos que le dieron continuidad se sientan interpelados cuando lo que se critica es, por ejemplo, las políticas y los decálogos de Martínez. Es que ahí vienen los intereses.
siempre es delicado hablar de esto en una fecha como hoy que estamos todos más especialmente sensibles. Pero vos, por ejemplo, cuando decís, bueno, intereses, políticas, ¿quién representa a cada cosa? Vos ves, por ejemplo, lo que pasó con la persecución sindical durante la última dictadura cívico-militar. Durante la dictadura, la Argentina, nosotros los trabajadores, los que vivimos de un sueldo, trabajadores, perdimos la representación sobre el total de la renta de una manera catastrófica. ¿De la mano de qué? De la mano de la persecución sindical. No solo la persecución, el secuestro, tortura y desaparición de dirigentes sindicales. Bueno, yo no escuché nunca a ningún funcionario peronista ni de la izquierda decir que había que crear una Gestapo para perseguir sindicalistas. Entonces vos empezás a encontrar en la representación política, la representación de algunos intereses, en este caso del lado de una fuerza democrática. Bien, bueno, sí, nos vamos a salir. Solamente quiero sintetizar esto que me parece que estaba sobrevolando un poco, ¿no? Si movilizaciones y jornadas como las de hoy no sirven para amalgamar e identificar muy bien cuáles son las reales amenazas para las grandes mayorías en la Argentina, para los sectores vulnerados, bueno, es un problema. Yo me quiero quedar hoy, por lo menos, con esa valoración. Un pueblo movilizado, levantando banderas que no caen, que tienen mucho futuro, y me parece que del futuro vamos a hablar en el living al que vamos a continuación, Lu. Sí, vamos, porque ya están sentados nuestros invitados. Jóvenes, todos ellos. ¿Se los vio? No, bueno, estamos igual, Pedro, de edad, así que vamos a decir que somos jóvenes nosotros. Los otros sí son jóvenes de verdad. Estamos con Pedro Pérez Di Salvo, él es streamer, es basquetbolista, es sobrino de Pedro Bocha Di Salvo, desaparecido. Estamos con Gonzalo Tarelli, es el hijo de Victoria Montenegro, nieta restituida, legislador, ex legisladora además, o actualmente legisladora. Legisladora. Actualmente. Y con Irene Eustad, hija de otra nieta restituida, Tatiana Sfiligoy, ahí está, Ruarte Britos. Gracias a los tres por haber venido. Bueno, vinieron escuchando un poco todo lo que hablábamos, pero al inicio especialmente hacíamos hincapié en lo que tiene que ver con los que no lo vivieron, los que no lo sintieron en carne propia, pero que hoy lo transmiten. ¿Cómo lo viven en comunidad? ¿Cómo lo viven con sus amigos? ¿Cómo lo viven con sus compañeros de colegio? ¿Se habló de esto solamente en sus casas? ¿Se hablaba en general? ¿Qué sienten hoy? ¿Quién arranca? ¿Quién rompe el hielo? Arranco yo. Vaya. Bueno, en mi caso en particular, sí. Yo soy una persona por ahí, no tiene empacho en decir lo que piensa. Y bueno, lo he charlado en mi grupo de amigos, lo he charlado en momentos así como puede ser un marzo, un 24 de marzo o en algún otro momento, pero creo yo que es un tema que por ahí no se toca mucho en la juventud. ¿Y por qué crees que pasa eso, Pedro? Y yo creo que tiene que ver parte con el plan de en su momento la dictadura, ¿no? De generar ese terror y generar ese miedo. Justamente en mi familia yo tengo, los hermanos de Bocha les cuesta muchísimo hablar del tema. Y son personas que lo vivieron en carne propia y que ya, tienen 65 años. Que vos decís, ¿cómo puede ser que no puedan hablar del tema? Y me parece que ese es el horror, ese es el terror. Y por eso yo también, me siento en la obligación de expresarlo y continuar por ahí el legado que me dejan ellos. Creo que eso es, en definitiva, por qué por ahí no se habla tanto, claro. O aún en familias que lo han sufrido, cuesta hablarlo. Ahora, Pedro, tanto vos como tu hermano tienen, mucha acción en redes sociales o en Twitch, YouTube y demás. ¿Ahí sienten que es aún peor lo que tiene que ver con, un compromiso, si se quiere, ni siquiera político partidario, o desconocimiento sino político, directo, militancia? ¿Pero qué hay ahí? Y yo creo que un poco tiene que ver con el rango de edades por ahí que están hoy en las plataformas emergentes como Twitch, por ejemplo, ya que hablamos del stream que hicimos el lunes. Twitch es una plataforma para gente muy joven, generalmente, ¿no? Ahora se está ampliando un montón y hay mucha gente grande, adultos, participando, pero generalmente es un público muy joven que obviamente que por ahí es su abuelo o su bisabuelo directamente el que ha vivido en este contexto. Y hablando también de que se habla poco o que se menciona poco o se menciona medio por abajo de la mesa, creo que por ahí a esas generaciones jóvenes o muy jóvenes, ¿no? En mi caso, en el caso de mi hermano, generalmente es un público de 12 a 20 años, más o menos. Claro, la transmisión que hicieron desde la ex ESMA el otro día tuvo una recepción realmente impresionante. Sí. ¿Se imaginaban que iba a ser así?
Y siempre que está mi hermano, hay mucha repercusión. Sí. Hay que usarlo para cosas No, buenas. pero repercusión seguro, pero muy buena recepción Sí. crítica, ¿no? En las devoluciones que han tenido. Sin dudas. Bueno, siempre tenés las dos campanas, pero me parece Sí. que en este caso fue empatía lo que predominó en ese stream. En el chat hubo muchísimo respeto, incluso con personas, como decimos, personas jóvenes por ahí no conocen, pero siempre respetando y me parece empatizando un poco con lo que estábamos viviendo nosotros, lo que estábamos comentando, que claramente era muy significativo para nosotros. Iri, en tu caso, ¿cómo sentís que un 24 de marzo, que la dictadura cívico-militar circula entre amigos y amigas de tu generación? Mira, yo creo que tengo la experiencia contraria, porque yo desde que nací, yo sabía que mis abuelos eran hijos desaparecidos, mi vieja fue la primera nieta restituida, así que nada, yo desde que tengo 3 años, que empecé que tengo recuerdos, yo ya sabía la historia de mi familia, siempre me moví en un ámbito bastante progre, que digamos, Claro. Así que bueno, en mi primaria yo tengo recuerdo de estar en primer grado, que sea el 24. ¿Qué edad tenés, Iri? Yo tengo 21, estoy por cumplir 22. Allá por 2006, yo estaba en primer grado y me acuerdo que tenía algunos amiguites que me decían, dale, contá. Y yo, bueno, todos los años tengo el recuerdo del 24 de marzo contarlo al grupo, eso en la primaria. Y en la secundaria ya empecé un poco más como a meterme en la política secundaria, y bueno, y ahí sí decirlo Claro. en todas partes. ¿Y qué pasa con tus compañeros y compañeras que por ahí no estaban en una militancia muy activa? ¿Costaba comunicarse en ese sentido? ¿Qué pasaba en la escuela? ¿En la escuela se promovía la...? Sí, en mi escuela primaria se hacían actos todo el tiempo. Ajá. Y como que toda la gente apoyaba a la causa, y porque había también desaparecidos en esa institución. También en mi secundaria, bueno, yo fui al Carlos Pellegrini, entonces, bueno... El Pele tiene alguna particularidad, digamos, ¿no? Es Sí, ultra sin duda. politizado, y bueno, siempre estuve rodeado de gente que estaba en tema, claro, y que lo que hablaba estaba en públicamente. tema, exacto. Nunca me crucé con algún negacionista, y si lo hago me choca porque, nada, medio que vivo en una burbuja. ¿Vos, Gonzalo? Bueno, en mi caso fue un poquito más complicado. Yo me enteré un poquito más de grande que, bueno, mi mamá había sido apropiada durante qué la edad dictadura. te Y yo enteraste? no era tan grande, tenía 7 u 8 años. No, bueno, pero claro. Pero sí tenía toda una vida vivida con sus apropiadores, que en ese momento para mí eran mis abuelos. Y nos enteramos de una manera también bastante brusca. Fue por la televisión. Estaba mi mamá viendo la televisión. Con mi hermano hacíamos mucho lío en la casa. Nos llamó la atención que no nos vino a decir nada. Entonces vamos a ver qué pasaba. Y cuando vamos estaba congelada viendo la televisión. Le hablábamos, no nos escuchaba. Me acuerdo que se levantó, salió muy rápido para al lado, donde vivían sus apropiadores. Y cuando volvió nos dijo, se vienen tiempos complicados, tienen que estar más fuertes que nunca, hay que cuidar al abuelo. Eso es lo que nos dice, quedamos congelados y de esa manera nos enteramos, bueno, ¿Vos tenías qué edad? Yo tenía 7 u ¿Tu 8 hermano? años, mi hermano 5 o 6. Muy chiquitos. Éramos chicos, así que quedamos también, bueno, congelados con la responsabilidad de estar preparados para lo que nos decían. No sabíamos qué era, pensábamos que era muy, muy peligroso. Y bueno, nada, era otro tiempo también. Al principio decía vos, Luli, hoy en las escuelas, digamos, esto se trabaja, es natural. He recorrido estas semanas que pasaron, bueno, algunas escuelas, de donde muy chiquito hasta la secundaria, trabajan el tema, hacen grandes producciones. En mi escuela era, en ese momento, todo muy complicado. Para que se den una idea, un solo profe en su momento nos hizo cantar la canción de la memoria, León Gieco, por el 24 de marzo, y lo echaron. Digamos, al profesor lo habían echado de la A mí no me escuela. sorprende nada igual. Yo recién le decía, yo Sí. tengo 32 años, yo fui a un colegio privado, nunca se habló de lo que fue el proceso de la última dictadura. De verdad, no supe nada hasta que terminé. Claro. Bueno, ojalá haya cambiado. Yo dudo igual que en mi colegio hoy lo vuelvan a hablar. ¿Pero hoy cambió? Sí, totalmente. Bueno, no fue de un momento para el otro, pero sí en algún momento, cuando nos enteramos por ahí un poquito más grande, al principio era aceptar
a mis abuelos, conocer un poquito más de su vida personal, negar todo lo que era la militancia, porque bueno, nosotros nos habíamos criado con un coronel del ejército, teníamos una formación muy fuerte y muy dura, digamos, con respecto a todo lo sucedido. Pero bueno, con el tiempo, más entrada a la adolescencia, bueno, sí cambió, y además de saber y querer conocer sobre la historia de mis abuelos, también vino la necesidad de comprometerse con sus banderas. Y lo mismo un poco lo que le preguntamos a Eri, ¿qué pasa con el diálogo, con la charla, con el compartir cotidiano, con quienes no son negacionistas, pero tampoco tienen una militancia activa? ¿Cómo es esa conversación entre pares, por decirlo de alguna manera? Es para las tres la pregunta, Sí. igual, ¿eh? En tu caso, por lo menos. No, bueno, en mi caso me pasa que por ahí estos temas los charlo más con compañeros de militancia. Yo soy militante, entonces uno está en un microclima, por decir de alguna forma. Sí me pasa con a veces algunos amigos que no son negacionistas, que no entienden mucho, que replican cuestiones que ven en las redes, que ven en la televisión, y que cuando uno se sienta y habla un poquito y escucha por ahí un testimonio, nada, cambian totalmente el punto de vista. Vos decís que lo que falta es información. Yo creo que sí, ahora hay una gran desinformación, obviamente que no es inocente, digamos, es como decía al principio de la charla, es bien apuntada y bien señalada para que, bueno, hoy el negacionismo en el mundo en general y en la Argentina en particular está cada vez avanzando más sobre una población. Bueno, lo decías al empezar el programa, hoy en la legislatura tienen representación parlamentaria y han hecho, digamos, han replicado en el discurso la teoría de los dos demonios, donde hablaban de una guerra, de excesos, de guerrilleros, digamos. Sí, claro. Pedro, ¿a vos peligroso. te ocurre algo similar en esto de hablo con el que más o menos está en tema y con el otro por ahí lo evito? No, yo tampoco tengo una militancia activa en ningún partido político ni ninguna agrupación, pero generalmente trato de hablarlo, o por lo menos mencionarlo, cuando creo oportuno en cualquier ámbito. No solamente con por ahí personas que sé que piensan igual que yo, pero también me ha pasado por ahí de momentos donde vos sentís que la otra persona no hay nada que hablar, digamos, y bueno, ahí ya, Claro. que sentís que no hay una vocación o una voluntad de comprender o de empatizar con lo que vos estás viviendo o lo que vos conocés. Entonces, bueno, ahí ya se censura automáticamente. Nico. Sí, quería preguntarle a Pedro, recién decías que había como dos campanas. Quería saber si después del streaming que hicieron con Coscu pagaron algún tipo de costo entre sus seguidores por haber manifestado tan claramente su posición política. Y después tenía una pregunta para los tres que me resulta interesante, que es saber cómo se informan. ¿Vía qué se informan? ¿Qué leen? En cuanto al costo, yo te diría que en mi caso, por lo menos, es muy difícil de medirlo porque yo no tengo mucha llegada. O sea, sí, obviamente tengo 60.000 seguidores en Instagram, pero no me siento una persona representativa como para decirte, sí, he perdido muchos seguidores. Yo la repercusión la vi en cuanto a los mensajes o los comentarios en el stream o en mis redes. Han sido muy positivos generalmente. Solamente alguna persona por ahí manifestando algún tipo de odio. Y bueno, en el caso de mi hermano, obviamente todo es exponencial, ¿no? Claro. Él tiene mucha más llegada, mucha más repercusión, es una figura pública. Y bueno, habrá que ver en unos días. Pero cuando lo hicieron sabían que se bancaban ese costo. Sin duda. Sí llegaba, claro. O sea, sin duda que sabemos que del otro lado también va a haber sectores de resistencia, como lo hay siempre que uno expresa sus ideas. Pero me parece que lo importante era dar a conocer y compartir un poco nuestra historia de vida y nuestra historia como familia. Claro. Ese fue el objetivo del stream y creo que estuvo cumplido. Ahí le pregunta a Néstor, pero preguntaba Nico también, ¿cómo se informan? Yo, bueno, viene en el orden, viene Twitter, Twitter, noticias Vamos en Twitter, a hacer el top 5 de cada uno. tendencias, después viene un poco también ver qué pasa en Instagram y bueno, ya sí después meterse por ahí un poco más en alguna app que tenga los diarios, revistas y empezar a chusmear los titulares. Bien, Iri. Y yo un poco lo mismo, pero mi fuente principal es Twitter. Y quiero mecharlo un poco con lo que venían hablando de que ahí sí me encuentro con gente que es negacionista en Twitter y es muy fuerte cómo se tergiversa todo, ¿no? Como hay mucho odio y hay mucho negacionismo que en realidad realmente no entiendo de dónde sale. Como hay gente muy segura de lo que dice y se ve que hay gente muy poderosa poniendo ahí guita, poder, no sé, pero bueno,
Por ahí sí me encuentro con esas personas y me enojo mucho. Pero bueno, en un momento me di cuenta de que no iba a cambiar nada porque nada, son gente que no va a cambiar su cabeza. Y después, bueno, sí, leo Instagram, leo algunos diarios. ¿Y vos, Pedro? Yo no soy para nada fan de Twitter. Lo tengo mirá. ahí a un costado y no consumo mucho porque también me genera un poco de odio. Esos caracteres mínimos y A mí me pasó... anonimato constante no me gusta. Yo escucho mucho la radio. Ajá. Mirá. Escucho mucho la radio y bueno, también podcast o mucho YouTube, transmisiones en vivo. Ajá. Claro. Y streams también, ¿no? Ujú. ¿Qué ibas a decir? Bien. No, era para sumar esto que Sí, dicen sí. de Twitter y por ahí del odio que se hay en la red social también, que creemos que es intencionado, que a mí me ha pasado bueno, en fotos de mis abuelos, por ejemplo, ver comentarios, digamos, uno peor que el otro, nada, terrible, no los voy a replicar, digamos, en este momento, pero terribles, digamos, merecen estar muertos, eran guerrilleros, digamos, Claro. así, pero miles de comentarios en alguna publicación de fotos y sí, genera esta cuestión, pero bueno, no hay que darle mucha entidad a eso. Nuestro productor Juan Agosto quiere que hagamos un focus group para corta, Sí, pero no sí, lo sí. vamos a hacer, Juan. Néstor, tenías una consulta. Sí, porque Gonzalo contó recién una historia que es conmovedora, que es esa circunstancia en la que tu mamá se entera por televisión de su origen y corre a la casa de los que en ese momento eran, según vos creías, tus abuelos, y ella creía que eran sus padres, pero en rigor eran sus apropiadores, y ahí vuelve y te dice que cuidar al abuelo, que en ese momento era su apropiador, con el cual se encontraba con una historia diferente a la que había vivido, y vos con 7 años te encontrabas con que todo lo que creías se había subvertido de repente. Digo, ¿cómo es hoy la percepción respecto de los que vos creías que eran tus abuelos y que en definitiva eran los apropiadores? ¿Y cómo es tu relación con los que son tus abuelos reales a partir de ese descubrimiento? Bueno, sí, lo decías bien, digamos, yo sentía la necesidad en ese momento de cuidar a quien en ese momento era mi abuelo. Había una formación, digamos, él era un cuadro del ejército y había una formación muy fuerte. Para que te des una idea, nosotros todos los días el ejército, bueno, a mí puntual, que era el más grande de los 3 hermanos que somos, me ponía su gorra, me disfrazaba de militar y ponía la marcha de las camelias y digamos, desfilaba por el pasillo del edificio. Entonces, con esa formación, digamos, me crié toda mi infancia. Perdóname, Iris se acaba de estremecer con lo que contaste. Sí, me Sí, dieron... sí, No, sí, pero es que, está es bueno, que son está cosas... bueno para saberlo, porque digo, hoy incluso había una columna de hijos de genocidas, ¿no? Sí. Como diciendo, no elegí dónde nacer, pero sí en qué vereda pararme. Totalmente. Me parece que es parte de la Totalmente. historia de uno. Y bueno, él falleció cuando nosotros éramos chicos, estuvo preso en Campo de Mayo, después falleció en el hospital militar. Y bueno, fue parte de un proceso, ¿no? Que yo decía de empezar a querer solo conocer por ahí un poquito la historia personal de mis abuelos, a empezar a comprometerme un poquito más con esa lucha, que era la razón por la que los habían desaparecido, digamos, a los militantes, a los 30.000 los desaparecen por razones políticas. Bueno, hubo un informe bastante completo al inicio del programa que lo detallaba bien. Y sí hubo un punto de no retorno, si queremos, o de fin de algunas contradicciones que me venían sucediendo cuando apareció mi abuelo, los restos de mi abuelo, de Toti, aparecen en Uruguay. A nosotros, la propia Germán, la propia de mi mamá, nos había dicho que ellos dos los habían asesinado la noche del operativo en el que se quedan con ella. Y no fue así, estuvieron detenidos 4 meses, desde febrero al mes de mayo, si no me equivoco. Creemos en el Campito, lo que fue el centro de detención clandestina de Campo de Mayo. Y fueron arrojados vivos al Río de la Plata. Bueno, tenemos la confirmación de mi abuelo, su cuerpo apareció en Colonia en el 76, estuvo como NN hasta que el IAF lo identificó y lo pudimos repatriar ya hace unos años y está descansando ahora sí en su provincia de Salta. Pero ese fue un momento en el que dije, bueno, acá se acaban un montón de cuestiones, un montón de contradicciones que sí venía trayendo por ahí de chico. Y decir, ellos son mis abuelos y me da orgullo ser nieto de ellos. ¿Los dos militantes perdonaste del ERP. a los que creías que eran tus abuelos, a los apropiadores de tu mamá? Nunca me pregunté eso, la verdad. Sí, te tendría que decir algo ahora, es no los odio, digamos, ¿no? No los odio. Obviamente que fechas como esta puntualmente, en la aparición de mi abuelo, bueno, en un montón de cuestiones que por ahí
son ausencias, digamos que en estas fechas están más presentes que en otros tiempos. Uno tiene contradicciones, ¿no? Pero no los odio, digamos, ¿no? Nosotros y nosotras, personas adultas, tenemos una preocupación que para mí es genuina respecto de cómo en las futuras generaciones se va a vivir un 24 de marzo, qué va a ser de las políticas de memoria, verdad y justicia. Estamos quienes somos muy optimistas y sobre todo días como hoy con estas movilizaciones, y hay otras personas que son un poco más pesimistas. ¿Ustedes qué creen? ¿Tenemos argentinos y argentinas un futuro asegurado de pervivencia de estos valores en las próximas generaciones por lo que ven? Vos sos padre. Empezá. Vos sos padre. Yo soy padre, entonces me siento como con una Iri abre la boca, responsabilidad cada vez que extra. Gonzalo dice algo, Iri abre la boca. Se va a sorprender. Reacciona. Hay una frase de Estela... Hay que hacer un streaming con la cara de Iri en este momento reaccionando. Hay una frase de Estela Carlotto que por ahí siempre me viene cuando surge esta pregunta, y es: lo que se olvida vuelve a suceder. Entonces, si bien hay un montón de cuestiones que creo, bueno, hoy se vio en la plaza, ¿no? Un pueblo entero entrando por todas las avenidas, por todas las calles pequeñas, más grandes, volcándose a la plaza, levantando la foto de los compañeros desaparecidos y desaparecidas, digamos, un compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Pero también tenemos discursos reaccionarios y discursos de odio, digamos, que vienen con mucha fortaleza. Hoy también había muchos jóvenes ahí, y eso da mucha esperanza, pero creo que no hay nada asegurado, sí un gran compromiso de seguir con estas banderas de memoria, verdad y justicia. Iri. Sí, yo iba a decir algo parecido. No lo tenemos asegurado, pero tenemos que luchar para asegurar ese futuro. Digo, por suerte tenemos una base enorme, que es que, bueno, por lo menos yo creo que Argentina es uno de los países pioneros del mundo, que tienen muy en claro la memoria, y que, bueno, que sabemos lo que pasó, sabemos que no queremos que vuelva a suceder, pero eso hay que pasarlo de generación, como ustedes decían. Y creo que, bueno, es cuestión de informar, es cuestión de educar, es cuestión de sensibilizar. Me parece que también va por ahí un poco la cosa. No solamente contar una historia, sino, bueno, entender realmente qué es y qué significa para personas tal vez como nosotros, que somos directamente afectados por esta temática, pero es eso. Me parece que a través de que les pibis entiendan la importancia de eso, y creo que no solamente el tema de la memoria de la última dictadura cívico-militar, sino también por lo que luchaban nuestros abuelos. Muchas cosas siguen sucediendo hoy en día. Entonces, bueno, seguir reivindicando lo que... Las razones por las que peleaban, por las que dieron la vida, digamos. Claro, exacto. Pedro. Yo soy muy optimista al respecto, pero eso no quiero que me impida seguir construyéndolo día a día. Creo que la memoria es una construcción diaria, que es responsabilidad de toda la sociedad, y bueno, me parece que mientras se mantenga viva la memoria, yo soy muy optimista al respecto. Pero después si te digo que no soy optimista, después de lo del lunes y después de la marcha de hoy, me parece que estamos complicados. Así que soy muy optimista. Pedro, Gonzalo, Iri, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitar. Y seguramente la seguiremos pronto. Bueno, Flor, si te parece, arrancamos con algo de lo que Iri me parece recién también hablaba, ¿no? De las razones, cuál era la lucha de los y las 30.000, qué reivindicaban, en definitiva, por qué se los detuvo, se los torturó y se los desapareció. Así es, porque si hoy mirábamos los carteles que estaban en la marcha, había una coincidencia entre lo que planteaba la Cámpora, la izquierda, los distintos peronismos, las organizaciones sociales, que era cuestionar al Fondo Monetario, cuestionar la deuda. También se habló de la deuda interna como una de las deudas. Y entonces, relacionando un poco la actualidad económica, justamente signada por el endeudamiento, nos retrotraemos a uno de los temas de la dictadura militar, de la economía en la dictadura, que fue justamente el endeudamiento. Y arrancamos, si le parece, con esta carta abierta del periodista Rodolfo Walsh a un año, en 1977, que escribió, es la parte final de la carta abierta, dice: es en la política económica de ese gobierno que debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Parece interesante arrancar con esto, porque esto para
para darle entidad a la parte económica de la dictadura militar, que por ahí no se habla tanto como planteaban ustedes antes. Y recordemos además que a los detenidos desaparecidos no solamente se les terminaba quitando la vida, por supuesto, lo más importante y elemental, sino incluso se vendían sus bienes, había una inmobiliaria dentro, está fuera de la luz. Es grande, Había, ya me cuida tanto. le cuido la luz, te das cuenta, ¿no? Había una inmobiliaria funcionando para poder vender y quedarse con las propiedades de los hombres y de las mujeres que estaban privados de su libertad ilegalmente. Digo esto porque no solamente querían desaparecerlos como hicieron, sino que además se quedaban con todo. Sí, y además, digo, concretamente ahora nos vamos a meter en la deuda, la macro, pero digo, las cosas bien tangibles. Los primeros avisos de, por ejemplo, propiedades en dólares para comprar empezaron en la dictadura militar. Entonces veamos cómo cosas que siguen estando hoy en día. Ahora, si hablamos de deuda, hablamos de FMI. Miren una de las primeras cositas que pasó apenas asume el gobierno. Videla asume el lunes la presidencia. Esta es la tapa del diario Clarín del 27 de marzo de 1976. Y otro de los títulos, Estados Unidos reconoció a la Junta, 2 puntos, crédito del FMI. Chachán. Digo, de los 23 préstamos que tuvo Argentina con el Fondo Monetario, 3 fueron en este periodo. 3 de los 23. Ahora, también tenemos un video para mostrar de Martínez de Hoz que habla de este tema. El acuerdo que hemos logrado con el Fondo Monetario a nivel gerencial satisface plenamente nuestras aspiraciones, es lo que queríamos y lamento no poder decirles más ni darles ningún detalle al respecto por ahora. Esto nos satisface plenamente. Bueno. Y ahora, si les parece, nos metemos en los números de lo que fue el endeudamiento. Miren, cuando yo arranqué a estudiar economía en la UBA, me decían, fue el proceso de endeudamiento más vertiginoso de la historia. Pero eso fue antes del gobierno anterior, así que después habrá que hacer las cuentas a ver cuál. Pero mira, tenemos los datos de cuánto fue el endeudamiento de deuda externa en dólares. 1976 la deuda externa en Argentina, miren, era de 8.000 millones de dólares. Cuando se van en 1982, estos son cálculos del Museo de la Deuda Externa de la Facultad de Ciencias Económicas, 45.000 millones de dólares. Es decir, la deuda aumentó... No, 45.000 son los de Macri. No, pero digo, pasó la deuda de 8.000 millones de dólares y se transformó, digamos, que lo que quedó de deuda fueron 45.000 millones de dólares. Por eso siempre se dice, la deuda se multiplicó por 4, 450%. Pero es el mismo número, 45.000. Sí, pero ese no es un préstamo. Claro, ahí va. Sería es un préstamo. Es el mismo número, hay que ir a jugarla a la 15. Sí, no, la verdad que no. Y esta es la parte que ya no nos va a dar tanta gracia. Bueno, nada nos da gracia. Pero miren esto, la estatización de deuda privada. Es decir, una parte de esta deuda que se tomó en esos años se estatizó. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado le dijo a las empresas que empezaban a hacer la famosa bicicleta financiera. Esto es endeudarse afuera, venían los dólares, los ponían en la tasa de interés acá, hacían fuertes ganancias y después lo fugaban. Eso fue lo que se llamó la bicicleta financiera. Y después, cuando lo tuvieron que repagar, porque habían tomado préstamos las grandes empresas, hubo una fuerte devaluación a principios de 1980, bueno, tasas de interés que se elevaron en Estados Unidos, se fueron los capitales, la deuda se les volvió gigante y ahí sí hubo socialización, ¿no? Esto de que el Estado intervenga, que parecía una mala palabra en ese momento. Bueno, el Estado intervino en ese momento y estatizó la deuda. El problema no es si el Estado interviene o no, es cómo interviene en función de qué negocios, ¿no? Porque además vos decías, bueno, valorización financiera, algo que conocemos también, que nos suena mucho ahora, con su consecuente desindustrialización, es decir, destrucción de la industria y eliminación de pequeñas y medianas empresas. Así es, porque eso es lo último que traje para mostrarle, que es un poco la herencia y qué cosas quedan todavía, por ejemplo, a nivel leyes. La Ley de Entidades Financieras y la Ley de Inversiones Extranjeras son dos decretos que salieron en los años de la dictadura militar, y para que se entienda fácilmente, esto lo que permitía era justamente desregulación total, digamos, que los bancos abran y cierren a la hora que quieran, que pongan las tasas que quieran, que entren los capitales, digamos, libremente
libremente, sin ninguna restricción. Con un destino financiero y no una orientación productiva, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, pero digamos, total libertad de entrada y salida de capitales, que te digo que eso no lo tiene casi ningún país del mundo. O sea, ni Chile tiene una entrada así tan libre de capitales. Eso es algo... ¿Esa ley está vigente todavía o ese decreto de la dictadura está vigente? Sí, está vigente. Lo cierto es que después se van cambiando algunos artículos con distintos gobiernos, pero es lo que te permite que después pasen las cosas que pasen, ¿no? Endeudamientos tan vertiginosos. De hecho, hoy un exdirector del Banco Central, Pedro Vizcay, ponía en su cuenta de Twitter que sería bueno en algún momento cambiarla, ¿no? ¿Y la ley de inversiones extranjeras? Sí, así es. Bueno, son dos leyes. La otra es más de los bancos, de qué pasaba, de libre tasas de interés. Y la ley de inversiones financieras es esto, de entrada libre de los capitales, que fue un poco lo que pasó en el gobierno anterior, sobre todo en los primeros 2 años. Bien, Flor, ¿podríamos decir que la gran o la mayor parte de los problemas económicos macro que tiene la Argentina nacieron a partir de la dictadura cívico-militar? Sí, se podría hacer esa afirmación. Digamos, bueno, habría que hacer un buen análisis, pero lo cierto es que el problema de la deuda externa comienza en buena medida ahí, porque después había que seguir tomando préstamos para poder financiar los que ya tenías. Pero después, por ejemplo, la pobreza antes de la dictadura era de un dígito. 5% era la pobreza. Cuando termina la dictadura estaba en 20%. Bueno, ahora está en 40%, pero digo, de allí en adelante todo lo que es el proceso de desindustrialización, que la industria genera muchísimos puestos de trabajo, y no solo desindustrialización, sino la parte del lavado de cerebro de la industria argentina es mala, eliminémosla, digo, todo eso sigue recontra vigente, ¿no? Son cosas que no cambiaron a nivel cultural, sobre todo. Y hay que recordar también que muchos de los nombres propios de los sectores económicos más concentrados hoy y que condicionan la vida económica de argentinos y argentinas, bueno, se hicieron fuertes en ese momento también. Bueno, ¿sabés quién fue? Entre otras cosas con los que peleó Feletti ayer por el tema de remarcaciones, ¿no? Sí, así es. Cuando recién hablamos de lo que tiene que ver con la estatización de deuda, es decir, el Estado metiéndose ahí, interviniendo a favor de grandes empresas, quien permite eso, quien hace un mini cambio en el Banco Central para que eso pueda ocurrir, es Domingo Cavallo, que hoy lo vemos en muchos programas de televisión, digamos, opinando de la economía, de qué hay que hacer. Bueno, un año antes de que se estatice la deuda de las empresas, hizo este cambio que posibilitó que eso sucediera. Gracias, Flor. Gracias. Bueno, muy importante lograr vincular el terrorismo de Estado con la intención de establecer un proyecto económico en la Argentina que la clase trabajadora resistió y por eso efectivamente fue desaparecida, torturada y asesinada. Tenemos que hacer una tanda ahora, pero antes queremos mostrarles un video que hizo RTA, Radio y Televisión Argentina, en conmemoración de las víctimas de la última dictadura cívico-militar, pero especialmente de las mujeres. ¿Por qué? Porque recién a partir del año 2011, las violencias sexuales contra las mujeres y contra el colectivo LGBTIQ+, fueron considerados delitos de lesa humanidad sin prescripción. Es decir, cuando hablamos de violencias, hablamos de todo tipo de violencias y sin ninguna duda las violaciones, los abusos, los partos en condiciones de tortura fueron parte de las violencias que sufrieron principalmente las mujeres detenidas, secuestradas durante la última dictadura cívico-militar. Lo vemos. En los centros clandestinos de detención se produjeron todo tipo de violencias, torturas, maltratos, tanto en hombres como en mujeres. En el caso específico de las mujeres, se sumaron otros métodos. Las violaron, las torturaron, las hicieron parir en cautiverio y muchísimas veces las mismas compañeras detenidas eran quienes las ayudaban a parir. Las y los bebés fueron apropiados. De muchos de ellos todavía no sabemos el paradero, pero las y los seguimos buscando. La violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres en esa época fue brutal. Muy pocas de ellas llegaron a declarar ante la justicia que habían sido violadas. Ellas pueden hablar, declarar, acusar, buscar justicia. Pasaron más de 40 años. Vamos a hacer visible lo invisible. Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba. ¿Estás en Tucumán? Estás en tu canal de bandera. Esta fecha hay que recordarla y siempre pensar qué más podemos hacer. A 46 años del golpe cívico-militar,
un encuentro para no olvidar. El otro nieto también es de uno, porque piensa, hay una relación de amor que es de una abuela con un nieto, uno y es de todos. Día de la Memoria, conversación con Estela de Carlotto. Sábado, 18 horas, Televisión Pública. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. ¿Tu pelo resiste el daño del verano? Invitamos a Majut a comprobar que el nuevo DAB deja el pelo más fuerte y resistente incluso en el verano. Después de peinarlo reiteradas veces, el pelo tratado con DAB muestra 97% menos de quiebre. Pelo fuerte con el nuevo DAB largos, fuertes y flexibles. Heineken. ¿Medio numerito más no tenés? No. Porque me gustan mucho. Pero estos ceden, ¿no? Una barbaridad. Me lo llevo. Nuevo Paulos BL. Su fórmula multiacción regenera la piel actuando en todo tipo de heridas leves. La vida está llena de momentos para usar Paulos BL. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de calor extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Revendé las mascarillas líder del mercado Atom Protect y todo lo que necesitas para tu hogar al mejor precio de fábrica. Con Tienda Gaia, gana dinero cuando y donde quieras. Entérate más en www.tiendagaia.com.ar. Esa noche hacía tanto frío que no aguanté. Me envolví en una manta y abrí la puerta para resguardarme. El helicóptero de Videla tenía una alfombra roja brillante, espectacular. Cerré la puerta y me acosté hasta quedarme dormido. No sé cuántas horas pasaron. Me despertaron unos gritos que venían desde afuera. Escuché insultos, golpes, voces. Vi 3 camiones chicos de donde bajaba gente, unos 20 hombres y mujeres vestidos de civil. A pocos metros reconocí el avión Hércules con sus turbinas encendidas. La fila de prisioneros desaparecía ahí adentro. Las puertas se cerraron y el avión despegó. La pista quedó en silencio. Un impulso me hizo bajar del helicóptero. Dejé el fal, el casco, la capa y corrí. Llegué a las vías. Nadie se dio vuelta ni me vio y corrí. Nadie intentó frenarme y corrí. Y mientras corría volví a ver una alfombra roja, un helicóptero, vi luces. Vi esa noche en que volé hacia ningún lado arriba de ese mismo Hércules. Esa noche en que sobrevolamos el río sin aterrizar y no entendí por qué. Vi y corrí. ¿O fue al revés? Me convertí en un desertor. ¿Tu pelo resiste el daño del verano? Invitamos a Majut a comprobar que el nuevo DAB deja el pelo más fuerte y resistente incluso en el verano. Después de peinarlo reiteradas veces, el pelo tratado con DAB muestra 97% menos de quiebre. Pelo fuerte con el nuevo DAB largos, fuertes y flexibles. Heineken. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de esfuerzo extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona.
Muy bien, seguimos en Desiguales, insisto, horario especial, día especial, el programa del 24 de marzo por la memoria, la verdad y la justicia. Quiero agradecer, esto fuera de programa, queremos agradecer Universidad de Lanús, segundo año de la carrera de Sociología, si no me equivoco. Nos comentaron que el programa que hicimos de Desiguales desde la ex-ESMA el 24 de marzo del año pasado está utilizado como algo así como de mirada obligatoria, de observación obligatoria. Muy bien. Lo cual los enorgullece. Si equivoco algún dato, disculpen, seguro es la Universidad de Lanús. Muchísimas gracias por quienes nos transmitieron esto. Nos enorgullece a toda la televisión pública y a todo el equipo de Desiguales. ¿Están adoctrinando a ustedes? Bueno, podría Caruso seguro que ser. sí. Caruso capaz. Podría Voy a ser. checar la cuenta de Twitter de Soledad Acuña, si no le jode. Bueno, el sábado a las 6 de la tarde, el embajador argentino en los Estados Unidos, Argüello, y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, van a compartir una charla y la televisión pública lo va a transmitir, por supuesto, por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Así que sábado, 6 de la tarde, Argüello, embajador en la Argentina, Jorge Argüello y Estela de Carlotto, una charla que la televisión pública va a transmitir sábado, 6 de la tarde. Néstor Espósito. En esto, como con la mayoría de los temas, uno puede tener una mirada más optimista o una mirada más pesimista. La mirada optimista es esta que vamos a ver ahora en números, que muestra todo lo que se hizo desde la reapertura de los juicios en el año 2003, a partir de la nulidad de las leyes de obediencia debida, punto final, y sobre todo de los indultos firmados por Carlos Menem, de todo lo que pasó desde la reapertura hasta ahora. Mirá, vamos a ver en esta placa algunos de esos números, porque lo que estamos hablando es que hay en la actualidad 1.058 condenados por delitos de lesa humanidad en 273 sentencias, 273 juicios que llegaron a sentencias condenatorias. Hay en la actualidad 268 querellas activas. ¿Qué quiere decir? Gente que está reclamando justicia. Puede haber 2 querellantes o más en un mismo juicio, o una misma querella que represente a damnificados en varios juicios. Claro. Pero en total hay 268 activas en total. Hay en la actualidad 20 juicios orales en curso en todo el país y 65 que están a la espera de que se les fije fecha de inicio por otros tantos procesos de esa manera. Hay 764 detenidos y fíjate la última cifra. Más allá de todo lo que se pueda hablar, hay algunos twitters de hoy de una intendenta de un pueblo de Córdoba que habla de que son juicios de venganza. En estos juicios hubo 165 absueltos, es decir, más del 10% de los que llegaron a juicio oral y público terminaron siendo declarados inocentes, o porque no se les pudo probar el delito o porque les cupo el beneficio de la duda. Este es el marco conceptual de lo que se hizo. Ahora, un segundito ahí, lo que estás diciendo es que han tenido las garantías del debido proceso, garantías procesales, se cumplió la regla de juego de un proceso judicial y donde no se encontró evidencia fueron efectivamente absueltos. Tal cual, y es más del 10%, lo podría suponer, que ante más de casi 1.100 detenidos que fueron condenados, bueno, de esa enorme cantidad, no quedó mucha gente afuera. Bueno, sí, quedó mucha gente afuera, más del 10%. Esta es la parte positiva. Una línea para la parte negativa. La Secretaría de Derechos Humanos presentó en las últimas horas un pedido de pronto despacho a la Corte Suprema enumerando 9 causas de lesa humanidad que están, en algunos casos, paralizadas en la propia Corte o en la Cámara de Casación desde hace hasta 5 años. Entre esas causas está la masacre de las Palomitas ocurrida en Salta con un ex juez que fue juez aún en la democracia, renunció en 2003, se llama Ricardo Lona, pero también están, por ejemplo, los operativos Independencia 1 y 2 en Tucumán y varias de las causas que tienen que ver con el circuito Camps, el aparato represivo en la provincia de Buenos Aires, con el ex general Ramón Camps como gobernador de la dictadura, y con Miguel Ángel Echecolás, hoy detenido como su lugarteniente. ¿Qué fueron los operativos de Independencia? El operativo de Independencia fue una decisión del gobierno de María Estela Martínez de Perón, que dio párvulo después a la teoría de los 2 demonios, que ordenó aniquilar a la subversión en la provincia de Tucumán. Esto comenzó durante el gobierno de María Isabel Martínez de Perón y terminó durante la dictadura en 2 etapas. El primero de esos juicios llegó a la Corte y está detenido allí desde el año 2017. Ya que hablas de la Corte Suprema, no quiero dejar pasar, y seguro cuando se cumplan 40 años de la Guerra de Malvinas,
terminan muy pronto, hay un reclamo en la Corte Suprema de Justicia para que decida respecto de la caracterización como delitos de lesa humanidad. Tal cual. Contra soldados que efectivamente fueron a Malvinas y de los mismos torturadores que el resto de la población en el marco del terrorismo de Estado fueron también torturados. Todavía la Corte Suprema no decide algo que, bueno, ya tiene pruebas, tiene un montón de evaluaciones que consideran que también fueron delitos de lesa humanidad. Vamos al living. Vamos al living. Sí, y porque seguiremos charlando sobre todo esto, por supuesto, también. Hay dos invitadas, yo recién les hacía el chiste que eran Natalia y Natalia porque se llama al lado Natalia. Por un lado Natalia Federman, titular del equipo argentino de antropología forense, el EAF, y por el otro lado Natalia Rus, es hija de Sara Rus, sobreviviente del Holocausto y hermana de Daniel Rus, desaparecido en la última dictadura cívico-militar. A las dos, gracias por estar acá. Estuvieron aparte viendo todo el programa, escuchando la charla anterior. Y Natalia, primero que te quiero preguntar es, cuando escuchaste a Gonzalo, el hijo de Victoria Montenegro, decir, bueno, cuando mi abuelo apareció en Uruguay, cuando encontramos su cuerpo, algo cambió en mí. Hubo un antes y un después. Eso es el trabajo de ustedes. Exactamente. Bueno, el equipo es una organización científica que se formó en 1984 con el objetivo de restituir la identidad arrebatada por el terrorismo de Estado a las víctimas. Y creo que el rol del equipo en estos años ha sido efectivamente producir prueba científica que confirmó lo que las víctimas ya sabían, lo que las familias ya sabían, y poder identificar los lugares donde habían sido enterradas las víctimas, poder devolver los cuerpos a sus familiares para que puedan enterrarlos de manera digna. Y creo que en ese sentido el trabajo del equipo no solo crea verdad en términos de aportar pruebas científicas, pero también genera un proceso que permite a los familiares hacer el duelo y reconocer que eso realmente sucedió y seguir adelante y empezar a sanar aquello que la dictadura produjo. Natalia, antes de meternos un poco en que nos cueste tu historia familiar, cómo estás viviendo también estos momentos, las escuchamos a las dos y nos pasó a nosotros también en todo el equipo, conmovidos por las historias de estas nuevas generaciones y cómo conviven con el terrorismo de Estado. Cuando vos escuchabas estos testimonios, ¿qué te pasaba? ¿Qué sentiste? Es tremendo, porque es un poco, es la generación que nos sigue a nosotros. Ajá. Digamos, yo soy hija de madre de Plaza de Mayo, tengo un hermano desaparecido y es... Que lo tenés ahí además, ¿no? Lo tengo acá, sí. Está. Hoy me acompaña todo el día. Y estas generaciones son las que nos siguen, son las que sufrieron otras atrocidades diferentes a las que sufrimos nosotros. Yo soy hija de Sara Rus, como dijiste, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y también sobreviviente de Auschwitz. O sea, mi vieja no se perdió nada en la vida. Por suerte está viva y por suerte estoy tratando de continuar con la tarea que ella hizo con mucho amor. ¿Cómo fue cuando tu mamá salió a la calle? Cuando tu vieja sale a la calle a buscar a tu hermano. ¿Qué pasó en esa familia? Yo ya estaba casada, yo me casé re joven, a los 20, y ya no estaba cuando desaparece mi hermano. Mi hermano desaparece de la Comisión Nacional de Energía Atómica, físico nuclear, estaba haciendo su tesis. Y cuando sale a la calle es cuando empiezan a entender lo que está pasando, o sea, empiezan a entender, empiezan a juntarse en la plaza y a reconocerse y es como que a contarse, porque la verdad que no se sabía. Claro. O sea, yo estudiaba en exactas en ese momento, en la facultad, y se hablaba poco. La verdad que se hablaba muy poco, había mucho miedo. Y cuando empiezan a salir es cuando se empiezan a reconocer, se empiezan a buscar y finalmente, empiezan a armar las agrupaciones. En general, o por lo menos había muchas madres amas de casa que tuvieron que entender cuál era la militancia de sus hijos y de sus hijas. No es el caso de tu vieja ya estaba bastante curtida en aquello de los genocidios, digamos, no. y sus razones, ¿no? No. A ver cómo fue eso. Te digo la verdad, no se hablaba mucho del tema de la Segunda Guerra, se hablaba muy poco. Mis viejos hablaron, los dos eran sobrevivientes y hablaron. Y mamá era la típica la ama de casa que no salía a pelear. Pero las madres es como que tomaron ese valor tremendo
y empezaron su búsqueda. Del tema de la Shoah, del tema del Holocausto, empezó a hablar muchísimo después. Mirá. Muchísimo después. Hubo un tema, un documental que preparó Spielberg hizo un proyecto a nivel mundial, y ahí cuando empezaron a contar sus historias del Holocausto, ahí se empezaron a hablar más en las casas de esos temas. Así que fueron bastante parejos. Mira, ¿y tu hermano militaba? Sí. Mi hermano militaba en la Juventud Peronista. En mi casa no sabían que militaba. Yo sabía porque era su hermana. Y era su hermana y éramos compañeros de facultad. O sea, convivimos en la universidad un tiempo. Así que no, para mis padres, mi hermano no. La palabra militancia, militar, en aquel momento no se hablaba tanto de la militancia. Claro. ¿Era mala palabra? Sí. ¿O estaba mal vista al menos? Estaba mal vista. Claro. Estaba mal vista. Entonces, después cuando es como que empezó a ser costumbre la palabra militancia y ahora militamos todos. Hasta mi mamá dice, yo milito, ¿entendés? Claro. Y vos tenías que cubrirlo, charlabas con él, le conocías, por supuesto, de su vida militante. ¿Cómo se vinculaban desde ese lugar? No, contaba poco, mi hermano. Yo sabía que militaba, pero bueno, contaba poco. Qué sé yo, sabía de algunos sobrenombres. A mi hermano le decían el tú, porque tenía mucho que ver con el che. Entonces, el tú. Era el tú, le decían. Y bueno, yo sabía de sus amigos, o sea, se sabía. Natalia, ahí vamos, Nico tiene preguntas también, pero recién conversamos fuera de aire nuestra preocupación, que si bien hay una identificación concreta del nunca más respecto del terrorismo de Estado, todavía falta vincular con esto que contaba Florencia, si el terrorismo de Estado en función de un proyecto económico todavía vigente, o por lo menos todavía en disputa. ¿Observan esto? ¿Qué reflexionan alrededor de esto? La Natalia que quiera. A mí me parece que el proceso de memoria, yo diría, sobre todo de memoria, y de revisar lo que pasó y construir inclusive diferentes relatos sobre lo que pasó, ayuda a cada uno a empezar a tomar sus conclusiones. Y creo que ahí, que también hablaron en el anterior bloque sobre el peligro del negacionismo, creo que continuar con los procesos judiciales, continuar en nuestro caso con la identificación de las víctimas y restituirlas a su familia, es un proceso que combate el negacionismo. En el caso argentino, creo que una sociedad civil tan activa, las organizaciones de derechos humanos que reclamaron desde el día 1 el juicio y castigo, cuando no hubo posibilidad de juicio, continuaron con estrategias como, por ejemplo, el juicio a la verdad. El equipo continuó también su trabajo de identificación de víctimas. Entonces, todo ese proceso me parece que hace que el negacionismo exista, pero que no sea tan fácil de implementarse o de hacerse masivo, como en otros países donde los procesos de justicia no fueron tan fuertes. O sea, tuvimos una manera de salir de la dictadura y de hacer democracia casi único, ¿no? En un montón de aspectos, gracias a las madres y a las abuelas, por otra parte. Sí, la verdad que sí. Natalia, ¿vos qué pensás sobre el porqué del terrorismo de Estado? ¿Creés que reflexionamos lo suficiente sobre por qué hicieron lo que hicieron y ver ahí esos modelos económicos que todavía están vigentes? Yo creo que sí, que somos una sociedad bastante madura, bastante madura y bastante reflexiva. La verdad que tuve la suerte de conocer mucho mundo o de poder viajar por mi trabajo anterior y la verdad que somos como un ejemplo de lo que, digamos, del trabajo que hicimos en cuanto a la memoria. Solamente ver los espacios creados de memoria, solamente ver el Parque de la Memoria en la Costanera, el trabajo que hay adentro, el trabajo hecho en la ex-ESMA, la verdad que venga gente de afuera y pueda vivir esto como el trabajo que, o sea, no sé, en España, por ejemplo, que es lo que más tengo cercano, ver cómo se taparon el tema de o sea, todavía hay... En el marco del Pacto de la Moncloa.
Que a veces se lo levanta mucho acá, ¿no? Hay quienes piden mucho pacto de Moncloa, pero implicó ese meter abajo de la alfombra un montón de cosas. Incluso la última película de Almodóvar, Madres Paralelas, la menciono porque se está hablando mucho del tema. Lo que hay que edulcorar igual, ¿no? El tema de los desaparecidos en España para poder meterlo en una película de Penélope Cruz, ¿no? Digo, por si alguien no la vio, menciono el tema de los desaparecidos en España, pero reitero, edulcorado, con mucho azúcar para que pueda, bueno, meterse en el mainstream. ¿Nico? Sí, primero felicitarla a Nati Ferman por la designación en el equipo de antropología forense, ya lo había hecho en privado, pero también si nos podía contar qué trabajos se siguen haciendo en la reconstrucción de esa memoria, en la búsqueda de esa verdad. Por ahí algún caso, no sé si algún caso en particular, pero sabemos, recién lo contaba muy bien Néstor, que hay un montón de juicios que siguen activos y que siguen buscando seguramente pruebas y material probatorio. Bueno, el equipo desde su creación exhumó a más de 1.500 personas víctimas del terrorismo de Estado. De esas solo se pudo identificar hasta ahora a 800 aproximadamente. Entonces hay un trabajo que sigue intentando identificar a las víctimas que nos faltan. Una de las investigaciones más complejas que estamos llevando adelante en ese sentido es la identificación de las víctimas del Pozo de Vargas. Hasta ahora se sabe que ahí fueron inhumadas al menos 148 personas. De esas 118 ya están identificadas, pero todavía faltan algunas por identificar y todavía determinar si puede haber alguna otra. Lo que les está faltando es con qué comparar. Exactamente. Entonces este año lo que hemos decidido como equipo es implementar una nueva campaña de difusión, también dirigida a generaciones más jóvenes que las que habitualmente estábamos enfocadas. Un poco como comentó Pedro en el bloque anterior, que le dice, bueno, en mi familia hay algunos que les cuesta hablar de esto, que todavía o tienen miedo o sufren o no hablan de esto, entonces implementamos una campaña dirigida a los jóvenes para que ellos hablen en sus familias sobre esto y se animen a acercarse a la EAF, a aportar una muestra de su sangre. Me comentaron incluso que hay una campaña, no sé si todavía está, falta que sea aprobada, respecto de colimbas que hicieron el servicio militar durante la dictadura, para que efectivamente se animen también a contar y quizá aporten algún dato que incluso hasta pueda dar con el paradero de nietos y nietas que tienen todavía su identidad secuestrada, ¿no? Yo te quiero preguntar, Natalia, si tu hermano apareció. No, de mi hermano no supimos absolutamente nada. ¿Dónde estuvo secuestrado tampoco? Sí, se lo llevaron de la Comisión Nacional de Energía Atómica con un grupo de científicos, casi 20, y todo por relato de gente de seguridad que vieron que lo subieron a un camión. En esa época estaba Castro Madero y parece que fue el causal de la entrega de los científicos, y no supimos nada, no supimos absolutamente nada. Yo estuve reunida con los antropólogos en un principio y parece que alguien pareció haberlo visto en la ESMA y fue todo lo que supimos. Y de hecho está en la causa ESMA, pero no tenemos nada. Pasa mucho que que las familias reciben algún llamado, que tienen que ir, que se generan esas expectativas. ¿Estas situaciones se dan? Ahí creo que hay un dato, un poco por lo que cuenta Natalia, que es la identificación, le restituye la identidad a la víctima, le da información al familiar, pero también aporta información sobre las otras víctimas. Claro. Porque sitúa a esa persona en un centro clandestino de detención, en un circuito represivo, y permite más pruebas para el resto de las causas o por el resto de las personas que todavía no están sin identificar. O sea, creo que por eso el compromiso continuado e intentar que todas las personas que puedan se acerquen con una muestra de su sangre, y eso nos permite por ahí aportar más información a otras causas que todavía no tenemos. Claro. Seguro nos queda algo chiquitito que quería preguntar Néstor Espósito. Néstor. No, básicamente sí, el proceso de rescate de identificación tiene una continuidad tal que pueda hacer que, aun cuando pasen las generaciones y falte material genético, dentro de 30, 40 años se siga identificando desaparecidos. Sí, la tecnología avanza muchísimo. Cuando el equipo empezó a identificar por ADN, creo que la primera identificación, si no me equivoco, es de 1992, por ADN, la tecnología avanzó muchísimo. En ese momento solo se podía hacer una comparación 1 a 1, o sea, con una hipótesis, que
esa persona muerta probablemente correspondía a esta identidad. Ahora ese avance ha sido enorme y las comparaciones pueden ser masivas y la tecnología sigue avanzando. Entonces nosotros siempre tenemos esperanza de que el tiempo no sea un obstáculo, sino también una oportunidad para que avance la tecnología y poder... Natalia, sí, perdón. Quiero recomendar un libro y una documental. La muerte es el olvido, si no me equivoco, es el título que relata la historia de Leaf y cómo fue creciendo de la mano de los que buscaban a sus familiares desaparecidos. Un libro hermoso. Y el documental El silencio de otros, que relata la no justicia que hay en España con respecto a las víctimas de la última dictadura y el ejemplo argentino visto desde otro lugar, ¿no? Porque a veces cuando estamos acá metidos entre nosotros creemos que acá todo es pésimo y que todo funciona mal, y cuando uno ve ese documental se larga a llorar porque dice, a la miércoles, hicimos las cosas bien y nos están llamando y nos están pidiendo ayúdennos a hacer algo parecido. Así que véanlo, lo encuentran en la plataforma más conocida de todas, se llama El silencio de otros. Natalia, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Gracias. a las dos. Bueno, les recuerdo, el sábado a las 6 de la tarde la televisión pública va a transmitir la charla entre el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Sí. Y por último, por lo menos en lo que a mí respecta, 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche, ¿eh? Así es. Atención con el programa del domingo, ¿eh? Atención. Ah, sí, es verdad. Chau, que pasen bien.